Bienvenidos amantes del cine. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de uno de los directores más visionarios e influyentes del cine contemporáneo, Christopher Nolan. Pero no vamos a hablar solo de sus narrativas no lineales o sus impresionantes efectos prácticos. Hoy analizaremos el aspecto financiero detrás de sus ambiciosas producciones. Nolan, quien comenzó con modestas películas independientes antes de convertirse en uno de los directores más rentables de Hollywood, ha redefinido lo que significa crear blockbusters inteligentes que satisfacen tanto a la crítica como al público general. ¿Cuánto cuesta realmente crear una película de Christopher Nolan? ¿Y cuánto dinero generan estas obras? Descubriremos qué inversión se necesitó para materializar cada una de sus ambiciosas visiones y cuánto recaudaron en taquilla. Veremos cómo evolucionó su relación con los estudios, especialmente con Warner Bros., y cómo su éxito comercial le otorgó una libertad creativa sin precedentes. Prepárate para un viaje cronológico por la filmografía de Nolan, analizando película por película, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los directores más importantes del siglo XXI. El debut cinematográfico de Christopher Nolan, Following, fue un auténtico ejemplo de cine independiente con un presupuesto microscópico de apenas $6,000. Sí, has oído bien, solo $6,000. Nolan filmó esta película en blanco y negro durante los fines de semana a lo largo de un año, utilizando a sus amigos como actores y localizaciones gratuitas. Él mismo operó la cámara, dirigió, escribió y produjo. Incluso ensayaba exhaustivamente cada escena para minimizar el uso de película, ya que era el elemento más costoso de la producción. A pesar de su minúsculo presupuesto, Following recaudó alrededor de $240,000 en su limitado estreno, generando un beneficio de aproximadamente $234,000, lo que representa un asombroso retorno de inversión del 3.900%. Aunque estas cifras son modestas en términos absolutos, el rendimiento porcentual es extraordinario. Más importante aún, Following llamó la atención en festivales de cine independiente y demostró el talento de Nolan para crear narrativas no lineales complejas, estableciendo elementos que se convertirían en su sello distintivo. Esta película fue su boleto de entrada a proyectos más ambiciosos. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Nolan llegó con Memento, un thriller psicológico protagonizado por Guy Pearce. Con un presupuesto de $9 millones, representaba un salto enorme desde su ópera prima, aunque seguía siendo modesto para los estándares de Hollywood. Este innovador puzzle narrativo se basaba en un relato corto de su hermano Jonathan Nolan. El presupuesto permitió contratar actores reconocidos como Guy Pearce y Carrie Ann Moss, quien acababa de protagonizar Matrix. Sin embargo, Nolan mantuvo su enfoque en la narrativa sobre los efectos especiales. Memento recaudó $39.7 millones en todo el mundo, generando un beneficio de $30.7 millones. Aunque estas cifras parezcan modestas comparadas con sus obras posteriores, representan un retorno de inversión de más del 340%. El verdadero impacto de Memento fue cultural. La película recibió nominaciones al Oscar por Mejor Guión Original y Mejor Montaje, estableció a Nolan como un director innovador y se estudia en escuelas de cine por su estructura narrativa invertida. Este éxito crítico y comercial le abrió las puertas a Hollywood. Después del éxito de Memento, Nolan dio el salto a una producción de estudio con Insomnia, un remake de una película noruega del mismo nombre. Con un presupuesto de $46 millones, era su primer proyecto con un gran estudio, Warner Bros., que se convertiría en su socio habitual. Este presupuesto le permitió trabajar con estrellas de primer nivel como Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Insomnia representó una prueba para Nolan. ¿Podría mantener su voz distintiva dentro del sistema de estudios? Insomnia recaudó $113.7 millones en todo el mundo, generando un beneficio de $67.7 millones. Aunque fue un éxito comercial modesto, con un retorno de inversión del 147%, lo más importante fue que demostró que Nolan podía entregar una película comercialmente viable sin sacrificar la calidad.
El éxito de Insomnia consolidó la confianza de Warner Bros. En Nolan, lo que llevó a una decisión que cambiaría para siempre tanto su carrera como el cine de superhéroes: ofrecerle la reinvención de Batman. Con Batman Begins, Nolan entró definitivamente en las grandes ligas de Hollywood. Warner Bros. Le confió un presupuesto de 150 millones para reinventar a uno de sus personajes más valiosos después del desastre crítico y comercial de Batman and Robin. Este ambicioso proyecto representó la primera incursión de Nolan en el cine de superhéroes y en producciones de gran escala. El presupuesto se utilizó para crear la versión más realista y oscura de Gotham City vista hasta entonces, con un énfasis en efectos prácticos sobre CGI, algo que se convertiría en una constante en su filmografía. Batman Begins recaudó 373.7 millones en todo el mundo, generando un beneficio de 223.7 millones. Aunque estas cifras son impresionantes, lo que realmente destaca es cómo revitalizó completamente la franquicia de Batman, sentando las bases para lo que vendría después. El éxito crítico fue tan importante como el comercial. Nolan demostró que las películas de superhéroes podían ser serias, realistas y temáticamente complejas, cambiando para siempre el género. Este éxito le dio aún más libertad creativa para su siguiente proyecto original. Después del éxito de Batman Begins, Nolan aprovechó su creciente influencia para realizar The Prestige, una película más personal basada en la novela homónima. Con un presupuesto de 40 millones, representaba un paso atrás en términos de escala, pero no de ambición. Este thriller sobre la rivalidad entre dos magos le permitió reunirse con Christian Bale y trabajar por primera vez con Hugh Jackman. También marcó el inicio de su colaboración con el compositor Hans Zimmer, quien se convertiría en un colaborador fundamental. The Prestige recaudó 109.7 millones en todo el mundo, generando un beneficio de 69.7 millones. Con un retorno de inversión del 174%, demostró que Nolan podía alternar entre blockbusters y proyectos más íntimos sin perder su atractivo comercial. Aunque inicialmente tuvo una recepción crítica mixta, The Prestige ha sido revalorada con el tiempo, convirtiéndose en una película de culto. Su estructura narrativa engañosa, llena de giros y prestigios, es considerada por muchos fans como una de las obras más infravaloradas de Nolan. Con The Dark Knight, Nolan no solo definió el género de superhéroes, sino que creó una de las películas más influyentes del siglo XXI. Warner Bros. Aumentó el presupuesto a 185 millones, confiando plenamente en la visión de Nolan. Este presupuesto permitió secuencias de acción aún más ambiciosas, como el impresionante vuelco del camión, realizado sin CGI. También permitió filmar secuencias con cámaras IMAX, la primera vez que se utilizaba este formato para una película narrativa comercial. The Dark Knight superó todas las expectativas, recaudando 1.005.000 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la primera película de Batman en superar la barrera del billón y generando un beneficio asombroso de 820 millones, un retorno de inversión del 443%. La película no solo fue un fenómeno comercial, sino también crítico. La interpretación de Heath Ledger como el Joker se convirtió en legendaria, ganando un Oscar póstumo. Muchos consideran que la ausencia de The Dark Knight en la categoría de Mejor Película llevó a la Academia a ampliar la categoría hasta 10 nominados. Después del éxito sin precedentes de The Dark Knight, Nolan pudo hacer realidad un proyecto muy personal que había estado desarrollando durante años: Inception. Warner Bros. Le confió un presupuesto de 160 millones para esta compleja historia original sobre el robo de sueños. Este presupuesto le permitió crear algunos de los efectos visuales más innovadores de la década, como la famosa secuencia del pasillo giratorio, realizada casi enteramente con efectos prácticos mediante la construcción de un gigantesco set rotatorio. También pudo reunir un reparto estelar encabezado por Leonardo DiCaprio. Inception recaudó 836.8 millones en todo el mundo, generando un beneficio de 676.8 millones.
Considerando que era una historia original y no una secuela o adaptación, estas cifras son extraordinarias y demuestran el poder de atracción que Nolan había desarrollado. La película ganó 4 Oscar técnicos y fue nominada a Mejor Película. Su final ambiguo generó debates que continúan hasta hoy, y términos como Totem e Inception entraron en el vocabulario popular. Nolan demostró que era posible crear blockbusters inteligentes y originales en una era dominada por secuelas y franquicias. Para completar su trilogía de Batman, Nolan contó con el presupuesto más elevado de su carrera hasta ese momento, 250 millones. Las expectativas eran enormes tras el éxito de The Dark Knight. Este considerable presupuesto permitió filmar en localizaciones internacionales como India, Reino Unido y varias ciudades de Estados Unidos. También facilitó secuencias aún más ambiciosas, como el prólogo del avión grabado con cámaras IMAX y la participación de miles de extras para las escenas de revolución en Gotham City. The Dark Knight Rises recaudó 1.081 millones en todo el mundo, superando ligeramente a su predecesora y generando un beneficio de 831 millones. Completó la primera trilogía de superhéroes en superar los $1.000 millones con cada entrega. Aunque no alcanzó el estatus crítico de The Dark Knight, la película fue generalmente bien recibida y considerada una conclusión satisfactoria para lo que muchos consideran la mejor trilogía de superhéroes jamás realizada. El legado de Nolan en el género es incuestionable, habiendo influenciado a innumerables películas posteriores. Después de concluir su trilogía de Batman, Nolan se embarcó en su película más ambiciosa conceptualmente, Interstellar. Con un presupuesto de 165 millones, esta epopeya espacial representó una colaboración entre Warner Bros. Y Paramount. Este presupuesto se destinó a crear algunos de los efectos visuales más precisos científicamente jamás vistos en el cine. Nolan trabajó con el físico teórico Kip Thorne para crear una representación fidedigna de un agujero negro, que luego resultó ser sorprendentemente precisa cuando se captó la primera imagen real años después. Interstellar recaudó 701.8 millones en todo el mundo, generando un beneficio de 536.8 millones. Aunque ligeramente inferior a Inception, seguía siendo un resultado extraordinario para una película original de ciencia ficción de más de 3 horas de duración. La película dividió a la crítica, con algunos alabando su ambición científica y emocional, mientras otros criticaban aspectos de su guión. Sin embargo, fue universalmente elogiada por sus efectos visuales, ganando el Oscar en esta categoría. Con el tiempo, Interstellar ha ganado estatus de culto, especialmente entre los aficionados a la ciencia. Para su siguiente proyecto, Nolan se alejó de la ciencia ficción para abordar un evento histórico, la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Dunkirk contó con un presupuesto de 100 millones, relativamente modesto para los estándares de las películas bélicas contemporáneas. Fiel a su estilo, Nolan insistió en usar efectos prácticos siempre que fuera posible. Utilizó aviones reales de la Segunda Guerra Mundial, barcos auténticos de la evacuación y filmó en las playas reales de Dunkerque. También continuó su innovación con el formato IMAX, filmando casi toda la película con estas cámaras. Dunkirk recaudó 526.9 millones en todo el mundo, generando un beneficio de 426.9 millones. Considerando que era una película bélica sin grandes estrellas y con un diálogo mínimo, este resultado es extraordinario y demuestra el poder de la marca Nolan como atracción para el público. La película recibió aclamación universal, con muchos críticos destacando su innovadora estructura narrativa entrecruzada y su inmersiva experiencia sonora. Recibió 8 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, la primera nominación de Nolan en esta categoría. Tenet representó el regreso de Nolan a la ciencia ficción conceptual, con una compleja historia sobre la inversión del tiempo. Con un presupuesto reportado de 225 millones, era una de sus producciones más costosas. Este ambicioso proyecto
incluyó filmaciones en 7 países diferentes y efectos prácticos extraordinarios, como hacer explotar un avión real para una secuencia o chocar coches en reversa. Fieles a su visión, Nolan y su equipo crearon efectos visuales innovadores para representar objetos moviéndose hacia atrás en el tiempo. Tenet se estrenó en circunstancias extraordinarias, en medio de la pandemia de COVID-19, lo que afectó significativamente su desempeño en taquilla. Recaudó 363.7 millones en todo el mundo, lo que representó posiblemente el primer fracaso comercial relativo en la carrera de Nolan, considerando su alto presupuesto. Las críticas fueron mixtas, con algunos alabando su ambición y complejidad, mientras otros la encontraron excesivamente complicada y con problemas de audio que dificultaban entender el diálogo. La tensión resultante con Warner Bros. Por el estreno durante la pandemia y sus planes de lanzamiento simultáneo en streaming llevaría a Nolan a romper su larga relación con el estudio. Después de su ruptura con Warner Bros., Nolan firmó con Universal Pictures para Oppenheimer, su primera película biográfica centrada en J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. El presupuesto fue de aproximadamente 100 millones. Fiel a su estilo, Nolan recreó la primera explosión atómica sin usar CGI, utilizando efectos prácticos y fotografía innovadora. También continuó su compromiso con el formato IMAX, filmando en película de 65 mm. El reparto estelar incluía a Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. y muchos otros actores de primer nivel. Oppenheimer superó todas las expectativas, recaudando aproximadamente 952 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película biográfica con clasificación R más taquillera de la historia. Generó un beneficio estimado de 852 millones, un retorno de inversión extraordinario del 852%. La película recibió aclamación universal, siendo considerada por muchos como una de las mejores obras de Nolan. Ganó 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Nolan, su primer Oscar, Mejor Actor para Cillian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., representando un triunfo tanto comercial como artístico. Al analizar la carrera de Christopher Nolan, observamos una impresionante evolución financiera. Comenzó con apenas $6,000 para Following y llegó a manejar presupuestos de más de 200 millones, un aumento del 333%. En términos de rentabilidad porcentual, curiosamente su ópera prima Following sigue siendo su proyecto más rentable con un retorno de inversión de aproximadamente 3.900%. Sin embargo, en términos absolutos, The Dark Knight Rises generó el mayor beneficio con 831 millones. Las películas de Nolan han generado colectivamente más de 5.8 mil millones en taquilla mundial, con un presupuesto combinado de aproximadamente 1.4 mil millones, un retorno de inversión general de más del 314%. Es uno de los directores más consistentemente rentables de Hollywood. Lo que hace aún más impresionante este éxito financiero es que Nolan lo ha logrado mientras insiste en técnicas que muchos considerarían anticuadas o innecesariamente costosas, como filmar en película analógica en lugar de digital, usar cámaras IMAX extremadamente pesadas y caras, y priorizar efectos prácticos sobre CGI. La combinación de éxito comercial y reconocimiento crítico le ha dado a Nolan un nivel de control creativo casi sin precedentes en Hollywood moderno. Trabaja consistentemente con el mismo equipo, incluyendo su esposa y productora Emma Thomas, el director de fotografía Hoyt van Hoytema, el editor Lee Smith y el compositor Hans Zimmer. El nombre de Nolan se ha convertido en una marca que atrae al público por sí misma, algo extremadamente raro en la era actual, donde las franquicias y los personajes, no los directores, suelen ser el principal reclamo. Sus estrenos son eventos cinematográficos, con millones de espectadores acudiendo a las salas basándose únicamente en su nombre. Nolan también es conocido por ser un acérrimo defensor de la experiencia cinematográfica tradicional, rechazando el streaming como primer método de distribución
y luchando por preservar la película analógica. Su éxito comercial le ha dado la plataforma para defender estas causas. El impacto de Nolan va más allá de su propia filmografía. Ha demostrado que las películas pueden ser comercialmente exitosas sin sacrificar la ambición artística o la complejidad narrativa, inspirando a toda una generación de cineastas y cambiando las expectativas del público sobre lo que un blockbuster puede ser. Gracias por acompañarnos en este análisis de la carrera de Christopher Nolan desde la perspectiva financiera. Si has disfrutado este contenido, no olvides suscribirte y compartir, y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu película favorita de Nolan y por qué?